Tenemos al aire estándar como puede ser aire normal o los humos de combustión que están compuestos por la ecuación estequiométrica que vimos cuando la combustión se hace con aire, con un porcentaje de exceso y con una combustión incompleta que estaría conformado por ese número de moles tanto de CO2 como CO, oxígeno y agua de combustión. Adicionalmente, pues el nitrógeno presente en el aire. Ahí pues no está contemplado el hecho de que el aire pudiera tener una humedad relativa adicional. Es como si hubiéramos trabajado la combustión con aire seco, pero pues en tal caso se incorporaría al término correspondiente a los M medios de agua presente generado en la combustión. Entonces, como vimos, y el análisis que se hizo sobre los cambios de entalpía que se tendrían que tener en cuenta para el proceso, puede ser de compresión, puede ser de expansión, en los ciclos que lo incorporan. Puede ser un poco dispendioso. Entonces vamos a hacer una serie de análisis relacionados con la compresión, expansión de aire y ver cómo facilitamos los cálculos para resolver los ejercicios que corresponden y pues ver cómo justificamos el hecho de manejar un modelo simplificado para la evaluación de esos cambios de entalpía necesarios en los ciclos que utilizan al aire estándar como fluido de trabajo. Bien, entonces en primera instancia vemos cómo esta es una expresión para la evaluación de C sub P0 en función de la temperatura y es una expresión que sacada pues del Van Willen Sonntag, uno de los textos que están en la bibliografía del programa que les entregué. Entonces esa es la variación que se presenta con la temperatura para el C sub P0. Bien. Esta es también la variación para el valor de K, que en algunos textos lo llaman, o pues hacen referencia al mismo como el gamma o el coeficiente adiabático de los gases. Cómo varía con la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, este K disminuye, perdón. Lo contrario del C sub P0. Y sabemos que pues esa K es la relación entre CP0 y CB0. Y CP0 calculado con la expresión anteriormente suministrada. Para los gases ideales, el CB0 es exactamente igual al CP0 menos R. Y eso, pues ustedes se acuerdan que resulta de la expresión que define a la entalpía en función de la energía interna. Y que para los gases ideales resulta ser R universal. O sea, la constante de los gases. Nuevamente la expresión para CP0 y con base en esta, pues calculamos el K del aire en este caso. Bien. Al hacer una compresión isentrópica, obviamente mediante un compresor vamos a revisar cómo se comporta esa compresión de aire en el diagrama TS. Sabemos que obviamente la compresión se da en medio de dos presiones y si definimos una condición de entrada inicial T1 a la presión de entrada P1,
considerando la compresión isentrópica hasta 2S, obviamente la incógnita es, habiendo definido condiciones 1, la incógnita sería la temperatura 2S. Con la primera ley del trabajo, pues obviamente es el cálculo del cambio de entalpía de entrada menos la de salida. Si el aire es un gas ideal, cumple la ecuación de estado correspondiente. Para la compresión adiabática reversible, recuerden ustedes los situaciones cuando el C sub P0 del gas es constante. Entonces, la integral correspondiente será Cp0 por el delta T, el cambio de entalpía. Adicionalmente, es cuando se trabajan gases ideales, recuerden que se pueden considerar procesos politrópicos, se experimentan esos gases ideales, en donde se cumple la expresión P por B a la N igual a una constante. En el caso de la compresión adiabática reversible, es decir, isentrópica, N es exactamente igual a K o al gamma y es igual a Cp0 sobre Cv0, esa N. Entonces, eso es solamente para cuando Cp0 es constante. El resto pueden darse procesos politrópicos dependiendo de las condiciones y N puede variar. Aquí en este caso, con Cp0 constante, recuerden cómo se deduce esa expresión de P por B a la K o P por B a la gamma, una constante. Y entonces, aplicado esta expresión a los puntos 1 y 2, o sea, inicio y finalización de la compresión, entonces podemos nosotros reemplazar en la expresión resultante la ecuación para el volumen despejada de la ecuación de gas ideal y nos queda todo en función de P y T y de K, por supuesto, pero esa K es una constante. Aquí se cancela R, despejamos la relación RP, es la relación de presiones, presión máxima sobre presión mínima. P sub 2 sobre P sub 1 sería el R sub P, que para nosotros va a comenzar a ser un parámetro importante en todas las expresiones que trabajemos más adelante en este tema. De aquí, la temperatura 1 despejando es elevado a la K es igual a RP a la 1 menos K por la temperatura 2 isentrópica. Y finalmente, la temperatura isentrópica de salida será igual a la temperatura 1 por RP a la K menos 1 sobre K. RP, repito, relación de presiones que se logra en el compresor. Aquí hay que recalcar que estas temperaturas son absolutas. Y también para cuando el C sub P0 es constante. O sea, ese cálculo pues no tiene dificultad en resolverse. Bien, aquí tenemos una gráfica que incorpora esa expresión dependiendo de la temperatura de entrada. Aquí T1 sería 298.15, es decir, la temperatura estándar 25 grados centígrados. ¿Cómo es el comportamiento de la temperatura de salida dependiendo de RP? Bien.
Ahora, ¿qué pasa si C sub P0 es variable en función de temperatura? Nuevamente, lo que alcanzamos a avanzar en el caso anterior, solo que aquí DS es, recordemos, CP0, es una de las expresiones para evaluar cambios de gas y de entropía de gas ideal. CP0 sobre T de T menos R logaritmo natural de RP, o sea, P sub 2 sobre P sub. En la compresión adiabática reversible, la entropía, el cambio de entropía es cero. Y entonces habrá que hacer la integral para poder encontrar la temperatura de salida isentrópica como límite superior de la integral del lado derecho. Y todo eso es igual a cero. Para poder hacer esa evaluación de T2S, pues es necesario considerar la expresión para CP0, que está generalmente, tal como la que vimos al comienzo, es un polinomio de segundo orden que será necesario incorporar en la expresión para poder hacer el cálculo de esta T sub 2S. Conocemos el parámetro A, B y C, conocemos RP, conocemos T1, nos toca despejar la temperatura de salida. Entonces, aquí vemos que existiría una dificultad en el término logarítmico que tenemos en primera instancia. Una de las formas para poder hacer el cálculo que nosotros utilizamos cuando existen ecuaciones un tanto complejas es utilizando un método iterativo. Y seguramente ustedes lo habrán hecho en otras asignaturas, en transferencia de calor, en fin, cuando se tienen, como por ejemplo, despejar algún valor de la ecuación para el número de Reynolds o para el número de Prandtl o para esos expresiones que tienen orden no entero. Entonces se utiliza este método. Aquí la técnica es despejar la variable dependiente, en este caso sería T2S, del término donde figure en primer orden. En este caso, pues la tenemos identificada multiplicando a B. Aquí, al despejar esa temperatura isentrópica de salida del proceso de compresión, nos queda esta ecuación que queda en función de sí misma. La variable independiente es T1, RP pues es el parámetro ya definido para la compresión, los otros son valores de A, C y B que tenemos definidos en la expresión para hacer P0. Entonces, aquí lo que se utiliza es dar valores al lado derecho a la variable dependiente y confrontar el resultado hasta cuando el valor de supuesto en el lado derecho nos dé igual al valor calculado. Entonces, aquí podemos nosotros utilizar la expresión de cuando el proceso considera la compresión con un C sub P0 constante, o sea, la ecuación anterior. Es decir, en ese proceso iterativo, el T2S sub I, o sea, la iésima iteración,
estará considerando un valor para T2S anterior. Entonces, para la primera, el T2S será el sub-0. Y en ese caso, la inicializamos ese T2S0 como T1, como si fuese ese sub P0 constante, o sea, la expresión del caso anterior, repito. Entonces, con ese valor inicial, calculamos el T2S1. Con ese valor T2S1 lo metemos aquí a la ecuación, recalculamos T2S2 y así sucesivamente. El proceso termina cuando T2S sub i es igual a T2S sub i. Entonces, esa sería la forma de calcular la temperatura de salida después de la compresión cuando se considera un sub P0 variable en función de la temperatura y con esta expresión para ello. No sé si haya dificultades para entender esto. Bueno, aquí estamos comparando dos situaciones. La inicial, el C sub P0 constante para una compresión isentrópica de aire y C sub P0 variable. Entonces, vemos que al comienzo para RP relativamente bajas, la variación de temperatura de salida isentrópica pues no es tan grande. Ya para valores grandes de RP, ya comienza a notarse más esa diferencia. Bien, esa es la forma gráfica como podríamos nosotros comparar. Y sí, el grado de dificultad pues es un poco mayor para el cálculo. Bien, las dos expresiones que definen a cada una de las líneas o cómo se calcularon cada una de las líneas cuando T1 es 298.15. Bien. Si la compresión es no isentrópica, entonces la ecuación de eficiencia de compresión será la relación entre las diferencias de entalpía de entrada y salida isentrópica sobre la diferencia de entalpía entrada y salida real. Si C sub P0 es constante, lo mismo. Aquí la eficiencia nos permite cancelar CP0 porque es constante y sencillamente despejamos a T2, pero fíjense que nos queda en función de la temperatura 1, de la salida isentrópica, la temperatura de salida isentrópica y de la eficiencia isentrópica de compresión, que es el denominador del último término de esta ecuación. Si C sub P0 es constante, entonces incorporamos la expresión para T2S en la ecuación para T2 y nos resulta esa ecuación. Aquí estamos comparando en la gráfica eficiencia del 100% y del 90%. Y las expresiones con las que se definieron cada una de esas líneas. Bien, ahora sí C sub P0 es variable. Y se cumple la ecuación de gas ideal. Lo mismo, igual que en el caso anterior, aquí solo que no podemos reemplazar H1
menos H2S, porque esa, como C sub P0 por delta T, porque no es, C sub P0 no es constante. Entonces, recurriendo a la expresión para C sub P0, H1 menos H2 será la integral que está propuesta allí. Y esto tendrá que ser igual. O sea, en ambos lados de la igualdad tendremos que considerar esa integral. Y haciendo la correspondiente, pues nos queda en esta forma. Aquí también despejamos a T sub 2, que es la temperatura que luce en primer orden en toda la ecuación. Queda despejada en función de sí misma. Y a la vez nos toca hacer un proceso iterativo en donde cada proceso iterativo su I es función de la temperatura anterior, temperatura 2. Y fíjense que a su vez el último término que contempla este cociente incorpora a T2S. Ese proceso iterativo grande, llamémoslo así, nos pues lo inicializamos también como T2 igual a T2S y finaliza cuando T sub I es igual a T sub 2 sub I menos 1 para la evaluación de este T2S. El T2S también pues, se calcula como lo mencionamos en el caso anterior, mediante un proceso iterativo y con eso calculamos el proceso iterativo que está señalizado con verde. Entonces, eso implica tener dos procesos iterativos. Uno para evaluar T2S y otro para evaluar T2 sub I. Entonces, el proceso es mucho más complejo, mucho más largo, porque pues hay necesidad de hacer un proceso iterativo dentro de otro proceso iterativo para T2 SUI, para evaluar la temperatura de salida del compresor cuando C sub P0 es variable. Aquí vemos la diferencia en donde se resaltan nuevamente las expresiones con las cuales se lograron esas dos gráficas. Ambos con eficiencia del 90%, uno con C sub P0 variable y otro con C sub P0 constante. Entonces, aquí también, para bajas RPs, la variación de la temperatura de salida no es muy grande, como lo podemos observar en la gráfica. Y si esos RPs no son tan grandes, entonces podemos decir que pues no se justifica el trabajo que va detrás del cálculo de la temperatura de salida con C sub P0 variable. Aquí igual tenemos planteado el proceso iterativo interno.
Aquí vemos la comparación con las dos líneas anteriormente mostradas, que son los casos isentrópicos y no isentrópicos. Vemos que es mayor la dependencia con la eficiencia isentrópica diferente del 100%, que la diferencia entre considerar C sub constante o C sub variable. O sea, es más significativa y ahí sí, pues obviamente si cambiamos la eficiencia isentrópica a menores valores, pues vamos a tener mucha más distancia con el caso inicial. Aquí hemos hecho el ejercicio para eficiencias de compresión del 90, 80, 70%. Aquí hay que aclarar que todos y cada uno de los puntos que están pintados aquí en las gráficas están tabulados en una hoja de Excel. Y todos y cada uno, sobre todo para los de eficiencia con C sub P0 variable, se utilizó este proceso iterativo. O sea, detrás de tener esta gráfica ya visualmente con estos valores contemplados para RP y esas eficiencias diferentes del 100%, pues hay un trabajo arduo grande porque cada uno de los puntos que se utilizaron para, o que utiliza el Excel para hacer la gráfica, está hecho todo el cálculo de una iteración en medio de otra para poder establecer cada punto de T2. Ahí hay un cálculo bastante exhaustivo, que podemos verlo fácilmente en la gráfica ya consolidada. Bien. Haciendo un proceso similar, pero considerando la expansión como tal, miramos qué ocurre al hacer todo el mismo análisis. Entonces hay dos presiones, una condición inicial de entrada y una de salida isentrópica. La primera ley, el gas ideal, la expansión adiabática reversible, es decir, isentrópica. Si C sub P0 es constante, la integral, que queda muy sencilla de evaluar. También se trataría de un proceso politrópico en donde n es igual a k, que es la relación Cp0 sobre Cv0, y se cumple la expresión P por B a la k igual una constante. Aplicados en los puntos iniciales y finales de la expansión, RP, aquí cambian los subíndices, siempre RP es la mayor presión sobre la menor presión. En este caso sería P1 sobre P sub 2. Vamos a ver que cuando incorporemos los dos procesos para el ciclo de Brayton, por ejemplo, la relación de presión es la misma tanto para la compresión como para la expansión, porque esa relación de presión, repito, es la mayor presión que figure allí sobre la menor presión. Bien. Aquí igual la temperatura de salida isentrópica para el caso de C sub P0 constante y gas ideal será T1 por RP a la 1 menos K sobre K. Bien. Aquí igual, esta sería la gráfica para dando valores diferentes de RP
y con T1, en este caso estamos hablando de 1000 grados centígrados, ¿cómo sería la temperatura de salida de esa expansión? Bien, en el caso de C puede ser variable, algo similar, la integral con CP0 de la forma A más B por T más CT cuadrado. Está ya poniéndola, despejando T2S, que sería nuevamente la temperatura que se encuentra en primer orden, y planteando un proceso iterativo en donde se hace una inicialización para T2S en el lado derecho y se recalcula la misma hasta cuando T2S sub i es igual a T2S sub i menos 1, y utilizando también para T2S sub 0 la expresión del caso C sub P0 constante. O sea, T2S0 igual a T1 por RP a la 1 menos K sobre K. Bien. Aquí vemos que hay un mayor distanciamiento para la consideración del CP0 constante respecto de la consideración de C sub P0 variable. Entonces esto nos puede... bueno, falta recalcar que el CP0 constante en todas las gráficas anteriores se tomó a 25 grados centígrados, que es igual a 1.0035. Faltó mencionarlo anteriormente. Y las ecuaciones correspondientes para la determinación de cada una de las curvas. Bien, ahora la expansión no isentrópica con CP0 variable. Eso quiere decir que la temperatura de salida real es un poco mayor que la temperatura de salida isentrópica, según lo vemos en la gráfica. Aquí también nos toca considerar la ecuación de eficiencia isentrópica de la turbina. Si CP0 tiene esta forma, entonces el cambio de entalpía estará dado por esta expresión. Y haciendo la incorporación de la eficiencia isentrópica y T2S, llegamos a una ecuación parecida al caso de la compresión. Aquí despejamos también T2 que está en primer orden y nos queda esa expresión en donde para el proceso iterativo planteado en la misma forma que en el caso anterior para C0 variable, inicializamos T2 sub 0 como si fuera T2S y T2 sub i igual a T2 sub i menos 1 es el indicio de la finalización del proceso iterativo. Pero para calcular estas, pues también corresponden a un proceso iterativo similar al anterior, que finaliza cuando T2S sub i es igual a todo T2S sub i menos 1. O sea, es dispendioso realmente la evaluación de cada uno de los puntos que están planteados allí. Entonces, aquí vemos tres situaciones: C sub P0 constante, C sub P0 variable y 100% de eficiencia, y eficiencia del 95% y C sub P0 variable. O sea, aquí se va separando la gráfica cada vez más de la condición más simple. Bien, no sé si haya alguna pregunta hasta el momento.
Entonces, eso solamente revisando por separado el proceso de compresión y de expansión. Ahora lo miraremos ya en el ciclo en donde funciona esto. El ciclo Brighton. Existe una forma de operar este ciclo que es en forma cerrada y en condiciones de mayor simplicidad, o sea, simple. Entonces el ciclo arranca con un punto 1 que está ubicado a baja presión y baja temperatura. Luego de un proceso de compresión hasta el punto 2, en este caso estamos considerando una compresión isentrópica y vamos mostrando las ecuaciones de primera ley asociadas a cada uno de los mismos. Aquí obviamente el ciclo está considerando que el gas, el aire, es o el fluido de trabajo funciona con C sub P0 constante. Luego tenemos un calentador en donde a presión constante se eleva la temperatura hasta la temperatura 3, que desde allí se genera una expansión. ¿Me disculpan un momentico? Aló, ¿cómo estás? Aló, aló, aló. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, bueno. La llamada de la vicerrectoría. Listo, entonces, de la turbina sale al punto 4 y finalmente se cierra el ciclo con un enfriador que regresa la temperatura del fluido hasta la temperatura T1. Bien, ese sería el ciclo simple en donde el trabajo correspondiente de ese ciclo Brighton será el área dentro del mismo, en el diagrama TS. Igual los calores que se transfieren en el calentador serán el área bajo la curva de la línea 2,3 y en el enfriador se transfiere una cantidad de calor correspondiente al área bajo la curva entre el proceso 4,1. Bien. La eficiencia térmica del ciclo, bueno, esa H debe ser una anita que por el que me la cambió, pero esa es eficiencia térmica del ciclo, reemplazando para el caso de C sub P0 constante, lo podemos cancelar, nos queda todo en términos de las temperaturas, en donde reorganizando la ecuación, nos queda de esa manera, dividiendo el numerador por T1 y el denominador por T2, o factorizando por T1 y T2 más bien. Entonces, todo esto para poder incorporar RP, sabemos que T2 isentrópico sobre T1 es RP a la K menos 1 sobre K.
que también es igual a T3 sobre T4. Y entonces, igualando los extremos de las igualdades de la izquierda, nos queda esta relación. Eso nos permite cancelar lo que está entre paréntesis. Y finalmente, la eficiencia térmica del ciclo es 1 menos RP a la 1 menos K sobre K. Bien. Esta sería la gráfica correspondiente a esa expresión. Nita sub T igual a 1 menos RP a la 1 menos K sobre K. Entonces vemos que al comienzo la variación se incrementa rápidamente y ya después comienza a ser no tan notoria ese incremento de la eficiencia a mayores RPs, o relación de presión. Bien. Profe, qué pena. ¿Sí? Este primer caso es con el CP constante, ¿verdad? Sí, señor, C sub P0 constante, o sea, es el caso más sencillo. Después vamos a mirar otros casos. Y ver qué decisiones tomamos al respecto de acuerdo con ello. Bien, aquí el límite puede estar para la operación, puede estar dado por el punto 3. El punto 3 puede considerar una temperatura T3 máxima, que a veces es necesario observarla, sobre todo, y lo miraremos más adelante, sobre todo para la expansión, y lo que aguante, por así decirlo, la turbina en cuanto a la temperatura de entrada. Entonces, existe una temperatura T1 mínima y T3 máxima que pueden como condicionar el ciclo. Fíjense que dentro de la eficiencia como tal, pues no está, esa eficiencia no está asociada en ningún caso a las temperaturas, sino dependen exactamente es de la relación de presión. O sea, aquí parecido como al ciclo Rankine de algún modo, este ciclo Brayton, cuando se definen las presiones ya tenemos también definida la eficiencia del mismo. ¿Listo? Bien. Aquí yo tenía otra gráfica que esta ya es hace falta ver algo de análisis. Bueno, continuamos con esto ya que le cogimos el hilo. Si nosotros tenemos definidas esas dos temperaturas, T1 mínima y T3 máxima, y queremos aprovechar cuál sería como el RP óptimo para esta condición de límites T1 y T3, estos condicionamientos límites. Entonces, la idea es saber cuál sería el RP óptimo conservando esos límites. Porque queremos tener la máxima eficiencia, pero también una máxima cantidad de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque dados esos límites y yo aumento el RP, miren que el área que me representa el trabajo, el área dentro del ciclo, va a variar también. Aquí yo estoy aumentando la eficiencia, pero disminuyendo el trabajo. Entonces, nos toca ver en qué condición
debemos trabajar de manera óptima. Si nosotros hacemos lo contrario, bajamos la presión 2, pues vamos a tener una disminución también de la eficiencia, de acuerdo con la ecuación, pero también una disminución en el trabajo, porque las dos líneas se van uniendo y el área comprendida dentro del ciclo también va disminuyendo. Entonces, si de una vez consideramos turbina y compresor no isentrópicos, vemos las temperaturas correspondientes de salida tanto para la compresión y la turbina. Entonces, considerando la eficiencia del compresor, aquí también me la cambio. Se cancela CP0 para la turbina, la eficiencia de la turbina también cancela. Y nos quedan esas diferencias de temperatura T1 menos T2, incorporando las eficiencias. El trabajo neto será la suma de esos dos trabajos, el necesario para el compresor y el que genera la turbina. Finalmente, factorizando con CP0, nos queda, y utilizando los segundos miembros de la ecuación, de las ecuaciones finales de compresión y turbina, nos queda lo que tenemos allí. Retomando esa expresión para el trabajo neto, vemos que hay como cuando subíamos la presión 2 con los límites T1 y T3, el trabajo iba disminuyéndose hasta ser 0 en el límite. Y en la otra forma, bajando la presión 2, si se llegan a unir con la presión 1, el trabajo también sería 0. Entonces vamos a identificar esos extremos cuando el trabajo es 0. Aquí cancelamos esta CP0, multiplicamos toda la expresión por la relación eficiencia de compresión sobre temperatura 1. Nos queda así, en donde 0 es igual a la expresión que tenemos allí. Retomándola, aquí T2S sobre T1 para poder incorporar a RP. Lo hacemos. Vamos a cambiar de variables para facilitar el desarrollo algebraico. Al producto de eficiencias isentrópicas de compresión y turbina por la relación T3 sobre T1 lo llamaremos A. Y a RP a la K-1 sobre K lo llamaremos X. Y lo reemplazamos en la expresión de arriba. Nos queda así, multiplicando por menos X. Organizando, factorizando en X la ecuación, nos queda una ecuación cuadrática completa que sabemos su solución. Tiene dos raíces. En donde arreglamos algebraicamente la parte interior del radical. Nos queda de esta forma para las raíces de X en la ecuación. A más 1 más o menos A menos 1 sobre 2. Y entonces cuando tenemos
el signo más considerado, sencillamente x1 es igual, la primera raíz es igual a A, en donde RP a la K menos 1 sobre K igual al producto de las eficiencias por la relación T3 sobre T1, en donde tenemos una RP máxima que sería el producto de las eficiencias por T3 sobre T1 a la K sobre K menos 1. Y para cuando consideramos el signo negativo de la otra raíz, x2 es igual a 1, que era lo de esperarse. Entonces, RP a la K menos 1 sobre K es 1. Luego RP mínima es 1, que es cuando decíamos baja la presión 2 y llega hasta ser igual a la presión 1. Entonces aquí la raíz, dijéramos, más importante para la situación es que el RP máximo será el producto de las eficiencias multiplicado por la relación T3 sobre T1 y todo eso elevado a la K sobre K menos 1. Bien. Nuevamente, retomando la ecuación de trabajo, haciendo el desarrollo algebraico e incorporando RP, entonces nos queda la expresión de esta manera, incorporando RP, y ahora lo derivamos ese trabajo con respecto a RP. Nos queda esta expresión que, retomándola aquí para continuar su desarrollo, en el caso de máximo mínimo, eso es igual a 0. Y para adelantar pues la transformación algebraica, multiplicamos toda la ecuación por esta expresión. Entonces nos queda así, en forma más simple. Eso, ahí hablaremos del RP óptimo, que estará siendo despejado de este modo. Y entonces, siguiendo el desarrollo algebraico, el RP óptimo es igual a la raíz cuadrada del RP máximo que calculamos en el caso anterior. Entonces, vamos a tener un RP óptimo cuando el producto de las eficiencias multiplicado por los límites T3 sobre T1 elevado a la 1/2 de K sobre K menos 1. Ese sería el que nos surte de mayor cantidad de trabajo, ese RP óptimo, que es el que calcularemos y procuraremos funcionar en ese RP óptimo cuando nos den eficiencias de compresión y turbina y los límites T1 y T3. Bien. Aquí vamos a revisar las gráficas que surgen del análisis del ciclo Brayton cerrado y simple. Aquí vemos cómo pues cada color indica las condiciones de operación con que se trabajó cada uno de los ciclos. La línea morada indica pues la misma expresión que vimos anteriormente, C sub P0 constante y eficiencias del 100%.
Aquí ya vemos cómo comienza a tener gran importancia y se aparta cantidades del comportamiento de C super 0 constante y eficiencias del 100% cuando el C super 0 sigue siendo constante y las eficiencias de la compresión y de la turbina tienen estos valores allí indicados. Aquí hemos trabajado, repito, las compresiones correspondientes y las expansiones, teniendo en cuenta para los C super 0 variable todo el procedimiento que se planteó inicialmente. O sea, detrás de toda esta gráfica hay una serie de cálculos bastante grandes. Hay unas tablas grandísimas que pues, reflejan este resultado. Aquí se ha cambiado T1 por 20 grados centígrados y T3 por 1000 grados centígrados. Aquí con C super 0 variable y las mismas condiciones. C super 0 variable y eficiencias del 100%, y C super 0 variable y distintas alternativas, distinta combinación de eficiencias de compresión y turbina. Entonces, hay cierta similitud, C super 0 variable, C super 0 constante. Pero más interesante es tomar por parejas, comparando lo variable con lo C super 0 constante. Entonces, estas dos gráficas de arriba muestran la variación, o mejor, la diferencia entre CP0 constante y CP0 variable para eficiencias de compresión y turbina del 100%. Mientras que estas dos líneas de abajo, CP0 constante y eficiencias de compresión del 75 y de turbina del 90 en ambos casos. Entonces miren que aquí, sobre todo en este extremo, que los valores de eficiencia son los menores y que le dan mayor variación, como lo vimos al comienzo, causa más efecto la disminución en la eficiencia isentrópica del proceso de compresión y de expansión que el efecto de considerar C super 0 constante variable. Y a sabiendas de que la evaluación con el C super 0 variable, repito, es bastante dispendiosa. Entonces, incluso miren que aquí, por acá, en hasta 15 RP, prácticamente, perdón, hasta 15 RP, prácticamente estas dos situaciones de CP0 constante y CP0 variable para esas cantidades, para esas eficiencias menores de compresión y expansión consideradas, es casi igual. O sea, esto me permitiría concluir que el trabajar el análisis de un proceso, de un ciclo Brighton, utilizando un método más riguroso, como es el considerar C super 0 variable, no genera, dijéramos, mucha diferencia, mucha inexactitud más bien, y sí genera bastante trabajo para resolver eso. Entonces, es como la conclusión que podríamos sacar de esta gráfica. Adicionalmente,
pues obviamente si estamos trabajando por debajo de 18 RPs, o sea, la relación de presión por debajo de 18 no me genera mayor diferencia en la exactitud del resultado. Ya por encima de 25 ya vemos que hay una diferencia grandísima que ya nos tocaría entrar a evaluarlo en forma más rigurosa. Pero por los ejercicios que vamos a ver más adelante, veremos que como vamos a trabajar en RPs óptimas, entonces, de acuerdo con las temperaturas, miren que las eficiencias por acá son más o menos de este valor, del 30%, las eficiencias del ciclo, 30, 32, para unos RPs del orden de 16, de 14, de 15, pero dijéramos, el poder trabajar a eficiencias mayores, según vimos la expresión, aquí está, que está acá. Entre mayor sea T3 y menor sea T1, entonces estos RPs óptimos van a aumentar. El hecho es que en la realidad son muy contadas las turbinas que pueden funcionar con temperaturas superiores de entrada a los 1000 grados centígrados. Ya comienzan a tener riesgo y generalmente las temperaturas mínimas van a ser, dependiendo de cómo haga uno el enfriamiento o con qué. Si uno hace el enfriamiento, el enfriamiento más barato, como lo vamos a ver más adelante en refrigeración, es con el ambiente. Y si la temperatura ambiente está, por decir algo, por los lados de 20 grados centígrados, entonces la temperatura mínima, si vamos a considerar el factor de diseño, el parámetro de diseño del delta T de acercamiento de 10, entonces la temperatura mínima van a ser más o menos unos 30 grados centígrados. Eso significa que si tenemos unas eficiencias similares a las que vemos en la gráfica, tenemos T3 de 1000, que serían 1273.15, y aquí 30, que serían como 300. Esto no va a dar más de, esta RP óptima no va a dar más de 16, más o menos, que estaría ubicada esta RP por acá. ¿De acuerdo? Esta es otra gráfica que ya muestra, es la eficiencia respecto del trabajo y se ubican distintos puntos con diferentes RPs. Esta es una gráfica pues calculada de igual modo. Estas gráficas también uno las puede encontrar en el PERRI, en la parte pues del ciclo Brighton. Hay gráficas de este estilo y pues son similares a estas que pues yo calculé minuciosamente con los valores indicados y con la metodología mencionada. Entonces, esta es como la conclusión para este ciclo Brighton cerrado y simple, con distintas RPs, con distintas eficiencias y también con, en este caso, C sub P0 constante, y aquí con el C sub P0 variable y lo mismo. Y en esta última gráfica escogimos los dos extremos para comparar la diferencia y llenarnos más de argumentos para
poder decir que podemos trabajar con un alto grado de exactitud con el método más sencillo, o sea, gas ideal y CP0 constante. Entonces vemos que con estas eficiencias, 75 y 90% de compresor y turbina respectivamente, el C/P0 variable en esta zona está muy cerquita del C/P0 constante y las eficiencias son similares. El trabajo sí dista un poquito, pero por ejemplo acá esa diferencia no es muy grande en toda esta zona. No sé si haya dificultades, hay alguna pregunta al respecto. Profe, y bueno, entonces en ese caso, ¿cómo se podría decir? Si en qué momento es mejor trabajar, o bueno, ¿cómo escoger si trabajar con un CP0 variable o un CP0 constante? Pues digamos que no es mucha la diferencia en cuanto a la eficiencia neta, total, pues, pero pues digamos, ¿en qué momento será bueno trabajar con un CP0 variable y con un CP0 constante? Pues dijéramos, todo esto es para justificar que no vale la pena trabajar con C/P0 variable. Claro, nosotros lo podemos hacer y estamos capacitados y tenemos las herramientas para eso. Pero como tal, no se justifica. Dijéramos que de aquí en adelante vamos a trabajar las variaciones y las demás consideraciones y los, ¿cómo llaman? Se me escapa la palabra, los análisis de sensibilidad que vamos a hacer sobre los ciclos Brighton en procura del mejoramiento, lo vamos a trabajar todo con C/P0 constante. Que pues si en algún momento queremos trabajarlo con C/P0 variable, pues lo podemos hacer. Pero repito, a veces no se justifica por todo el cálculo iterativo que tiene detrás para resolver todo el ejercicio. O sea, repito, yo tengo las tablas con las que se generaron todos estos puntos y la verdad son grandes y son bien dispendiosas de lograr, no difíciles, pero sí largo del procedimiento, ¿cierto? Entonces, en el resultado que se plasma aquí, vemos que pues son resultados muy cercanos, trabajar de uno o de otro modo, que pues bien vale la pena en el ahorro de tiempo hacer el cálculo más sencillo. Aunque, repito, estamos con los argumentos necesarios para poderlo hacer en forma más exhaustiva. Y miren que aquí estamos trabajando o planteando que podemos trabajar dentro de lo más sencillo, lo más simple, incluso desde el punto de vista de la misma consideración de aire estándar, que sabemos que es una mezcla, que bien podríamos meterle más complejidad al cálculo de los cambios de entalpía y eso, si se trata la mezcla como tal. Con los distintos métodos que conocemos para ello. Incluso en lo más sofisticado, en lo más complejo, podría ser la evaluación a través de los cambios de fugacidad en la mezcla cuando se hace, bien sea o la compresión o la expansión o el intercambio de calor hacia adentro o desde el fluido hacia afuera. Eso pues obviamente
incorpora elementos termodinámicos mucho más complejos, ¿cierto? Pero desde el punto de vista práctico, para el resultado, pues no es tan justificable esa laboriosidad con que habría que responder un ejercicio de estos. O sea, en otras palabras, nos estamos llenando de motivos para trabajar y justificar argumentadamente el método sencillo de cálculo. ¿De acuerdo? Mientras no se diga lo contrario, pues lo trabajaremos en forma sencilla. Así de simple la situación. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver cuál es el siguiente tema. A ver si lo alcanzamos a abordar. No aparece. A ver, ¿qué pasó? Bueno, entonces, continuando con el ciclo Brighton cerrado. Aquí, otra vez las eficiencias me las volvió a hacer aquí en este producto de eficiencias. Bueno, entonces, retomando el ciclo como tal, el ciclo Brighton cerrado y simple, esta es la ecuación para la RP óptima. Vamos a mirar cuáles son las conclusiones a las que llegamos si trabajamos en la RP óptima. Entonces, con compresor y turbinas isentrópicas. Esas eficiencias se cancelan. La ecuación para la primera ley en el compresor, en el calentador, la turbina, en el enfriador, la salida isentrópica del compresor. Entonces el RP, como estamos en el óptimo, entonces sería el RP óptimo isentrópico. Entonces aquí reemplazamos este RP por la expresión de arriba, esta. Se cancelan esos exponentes y nos queda finalmente que la temperatura 2 es igual a la temperatura de salida isentrópica del compresor es igual al producto T1 por T3, es decir, a un medio, es decir, el promedio geométrico. Para la salida de la turbina, también trabajamos con el RP óptimo isentrópico. Lo reemplazamos por la expresión de arriba. De la arriba a la derecha esta. Se cancelan esos exponentes y nos queda que T3 es igual a T1. T3 por T1, perdón, a la 1 medio. Es decir, que también es el promedio geométrico de esas dos temperaturas límites, T1 y T3.
Eso significa que cuando se trabaja con el compresor y la turbina isentrópicas y se trabaja al RP óptimo, entonces la temperatura de salida de la turbina es exactamente igual a la temperatura de salida del compresor. Es cuando más trabajo se obtiene, cuando se funcionan los dos en forma isentrópica y en RP óptimo. Bien. Cuando el compresor y no es isentrópico y la turbina tampoco, entonces obviamente como estos valores de eficiencia son menores de 1 o del 100%, eso significa que el RP óptimo es inferior al RP óptimo isentrópico. Eso significa que si queremos trabajar en RP óptimo, la presión de salida, cuando fijamos presión 1, es menor que la presión de salida cuando se trabaja en el óptimo isentrópico. Eso hace que para la misma condición de entrada 1 en el compresor, esta es la salida isentrópica, esta que acabamos de pintar, ya no es esta, y por eso le ponemos ahí una distinción, una comita ahí que significa diferente. Y esta sería la temperatura 2 real o nueva, cuando la eficiencia del compresor es inferior a la del 100%. Eso significa que, bueno, la ecuación correspondiente tanto para el cálculo del trabajo y considerando perdón. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bien, sí señora. Sí, un poco mejor, muchas gracias.